Buenos días todavía a todos ustedes. En primer lugar queremos agradecerles a ustedes, los panelistas, a nuestros invitados estrellas, a este esfuerzo, a este debate. No es fácil presentarse y venir y sacar tiempo para estas actividades, pero yo creo que toda la concurrencia va a agradecer mucho los conceptos de su experiencia, de sus conocimientos, y nos vamos a enriquecer enormemente de lo que ustedes nos enseñen esta mañana aquí en este congreso del Instituto. Para el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal es un honor tenerlos a ustedes como invitados, y además del agradecimiento queremos expresar también el reconocimiento general de la ciudadanía, del foro, de los abogados, de la academia que está aquí presente, por este esfuerzo que están haciendo por venir a ilustrarnos y orientar la opinión pública, que es lo más importante en estos momentos que vivimos. Las reglas de este debate son las siguientes, para que todo el mundo las conozca. Le vamos a dar la oportunidad sobre el tema que es candidaturas independientes versus candidaturas de los partidos políticos, haciendo la salvedad que nosotros nos acogimos a la interpretación popular de eso de independiente, que sabemos que son postulaciones por la libre postulación, como lo define la ley. No es que estamos desconociendo eso, sino es que lo usamos para darle un mayor entendimiento a las personas que no están manejando con toda propiedad los términos jurídicos. Y entonces le vamos a dar la oportunidad en el orden de izquierda a derecha a cada uno de los participantes, de nuestros invitados, para que hable por un término no mayor de 10 minutos sobre el tema y haga sus apreciaciones para el conocimiento de todos. Terminada la exposición de los 4 invitados, pasaremos a un periodo en que como moderador haré algunos intercambios de opiniones donde le ofreceré la palabra a cada uno de ellos para que le aclare conceptos. Y después de ese breve término le daremos un espacio corto de no más de 3 minutos para que cada uno de ellos haga sus conclusiones finales. Si hay tiempo y ustedes están en la sala y lo desean así, depende de ustedes, procederemos entonces a un pequeño lapso, intervalo de preguntas y respuestas, que tampoco podemos excedernos porque no podemos abusar en estas horas del mediodía de nuestros invitados especiales. Así es que ya leído los correspondientes, las hojas de vida de cada uno de nuestros participantes invitados, le ofrecemos la palabra sobre el tema a la licenciada Ana Matilde Gómez, y usted tiene este auditorio para referirse al tema. Gracias. Muchas gracias. Un saludo, muy buenos días a todos y a todas los presentes. Para mí es un honor y un placer estar aquí compartiendo con ustedes académicamente. Una pequeña digresión, porque usted me dijo, espero que esto no haya sido por las damas primero, que siempre me tiran la pelota primero, pero como yo no niego fuego académico, lo recojo y voy a empezar. Pero esas cortesías solo me gustan cuando van a repartir la comida y cuando van a dar los premios. Bien, dicho esto, gracias. Dicho esto, entrar en el tema de las candidaturas de libre postulación y las candidaturas partidarias nunca es un tema amigable o de fácil abordaje, porque como todo tema político despierta pasiones. Habrá personas que están muy férreas, comprometidas con la militancia político-partidista y que creen en los partidos políticos. Yo me sumo a aquellos que creen en la importancia y necesidad de los partidos políticos para la construcción de una democracia representativa, cuando los partidos legítimamente representan el pluralismo y los intereses de las grandes mayorías y sirven como interlocutores entre los gobernantes y los gobernados para satisfacer las necesidades más legítimas. Pero todos sabemos que ha habido una descomposición de los propios colectivos políticos y que en los últimos años pocos panameños, hay gran cantidad de inscritos, eso no lo vamos a debatir, pero también hay una gran insatisfacción del mecanismo, las formas y esta palabrita es complicada, desideologización de los propios colectivos, que hace
que en realidad no haya diferencia entre unos y otros muy marcada. Entonces, si bien en Panamá nunca hubo una norma que históricamente prohibiera, es decir, no había una norma jurídica prohibitiva de la participación por la libre postulación, es decir, que los ciudadanos pudieran participar fuera de los partidos políticos para aspirar a un cargo de elección, sí había una norma restrictiva en algún momento que planteó que a diputados, los legisladores en ese momento, solo podían ser postulados por los partidos políticos. Hubo una demanda de inconstitucionalidad del profesor Jované en su momento, la Corte Suprema de Justicia en aquel entonces lo declaró constitucional, luego pasó a la Asamblea, es decir, esto ha sido accidentado a lo largo de la historia para finalmente estar donde estamos. ¿Y qué es lo importante de que tengamos ahora la posibilidad de que a todos los cargos de elección popular haya la posibilidad de las dos vertientes? Que haya personas que puedan aspirar por la vía de sus colectivos políticos y personas que puedan participar por la libre postulación cumpliendo los requisitos legales que establezca la ley electoral. ¿Dónde está realmente, para mí, el fundamento más importante a resaltar de esta posibilidad? Que esto permite que Panamá, que es signataria de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que contempla los derechos políticos, que es la posibilidad de que un ciudadano pueda participar de la gestión pública o de la conducción de la cosa pública de su país, lo pueda hacer eligiendo y por la otra vía siendo elegido o electo. ¿Y qué pasa si no tenemos la libre postulación? Que entonces se conculca el derecho humano de participación política a cualquier panameño que no esté inscrito en un partido político. Y ahí es donde viene el gran debate de por qué nosotros exigimos, los que en mi caso, por ejemplo, yo nunca he estado inscrita en un partido político, poder participar de la cosa pública me impondría la obligación de inscribirme en un partido aunque no comparta su ideología, aunque no me guste lo que digan sus estatutos, aunque la militancia partidista no me provoque, yo me vería conminada, compelida a inscribirme solamente para poder ejercer el derecho humano político a que me puedan elegir para un cargo de elección popular. Entonces, allí radica la gran importancia de esta apertura y que Panamá tenga la posibilidad de las candidaturas de libre postulación. Asumo que luego en el debate veremos las implicaciones porque también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos fallos ha planteado que hay una tríada importante para la democracia representativa y es no solamente los derechos, que esto sería un derecho, el poder participar, la garantía de las libertades, segundo pilar, y el tercero, el Estado de Derecho. Esa es la tríada democrática por la que hay que luchar. Y eso implica la igualdad de oportunidades, que es el gran debate que se plantea en las candidaturas de libre postulación versus las candidaturas partidarias. No solo es un tema económico, no solo es el tema financiero y la posibilidad de contar con los recursos, es todo el andamiaje y todo el sistema de regulación que acompaña la participación por la libre postulación, que impone requisitos, reglas y condiciones que son mucho más complicadas y restrictivas que para una persona que solamente va a una primaria. Esto no lo digo como una queja, yo conozco el sistema y aún así he participado en las 3 oportunidades, esta sería la tercera si logro el favor de los ciudadanos con la firma para ser candidata, sería la tercera vez que participo por la libre postulación. Entonces no es que me estoy quejando, es que como toda obra humana es perfectible y siempre hay que ser aspiracionales y buscar que haya lo mejor. Y definitivamente las condiciones no son las mejores. Muchas gracias. Esto como introducción, ¿no? Excelente. Muchas gracias. Bueno, le damos la oportunidad ahora a Juan Diego para que también nos dé sus palabras iniciales sobre el tema. Juan Diego. Gracias. Sí, ahí me di cuenta que ahí la decana cumplió con el compromiso que habíamos adquirido. Vamos a hablar 7 minutos para poder dejar espacio a las preguntas de ustedes. Buenos días. Yo también estoy muy agradecido por la invitación, honrado. Además, creo que en mi calidad de diputado, actualmente todos los que nos acompañan fueron en su momento diputados y o legisladores, pero
Yo creo que en respeto al tiempo y a la experiencia, yo me siento honrado de poder compartir esta mesa y de una forma u otra ponernos como pares en esta discusión, cada uno desde su experiencia, su punto de vista y su realidad. Yo creo que ya la licenciada Ana Matilde ha hecho un planteamiento muy bueno sobre la mística y el derecho que hay detrás de este debate interesante entre la libre postulación o los independientes y los partidos políticos. Yo voy a tratar de aterrizarlo un poco más a lo que es mi experiencia y mi vivencia actual. Y yo creo que hay que hacer algunos análisis un poco más profundos y reales sobre lo que ya muy bien planteó la decana Gómez. Lo primero sería que ella tiene toda la razón en cuanto a mencionar la cantidad de personas que hay hoy por hoy inscritas en partidos políticos. Por lo que si bien yo comparto con ella que hay desde mi punto de vista, y lo digo con la forma más respetuosa y constructiva posible, un debilitamiento de la estructura a lo interno de los partidos políticos, pese a su aumento, en algunos casos, en inscritos o adherentes, no podemos nosotros desconocer, y no deberían nunca los miembros y directivos de partidos políticos desconocer lo que las encuestas científicas han mostrado. Y es que un número cercano a la mitad de los inscritos se inscribe esperando que contraten a él, a ella, a sus familiares o a sus amigos. Entonces al final tenemos que entender estos grandes números de inscritos que hay, fines de semana o actualmente en números globales, ¿a qué realmente responden? ¿Cuántos de esos inscritos frente a una interlocución pueden decir cuál es la hoja de estructura del partido? ¿Cuál es la ideología sobre la que fue creada? ¿Cuáles son hoy los diputados sentados en la asamblea o representantes o alcaldes, así sea de la provincia que uno habita? Entonces uno se pregunta, ¿el partido político cumple con esa tesis ideológica profunda de la que se habló incluso en la mañana de hoy? O, como indican algunas encuestas, no diré que son plenamente reales, son bolsas de trabajo en algunos casos, que llega un gobierno de un partido, barre con la gente y nombra a su gente, viene el siguiente y barre, y así nos hemos ido, lamentablemente pareciera, de 1989 o 90 hacia el momento. Entonces yo creo que, y ahí hablo yo desde mi experiencia, yo creo que para nadie es un secreto dos cosas. Yo soy el diputado más joven de la actual asamblea y he sido el más joven electo del 2014 a la fecha. Yo entré a la asamblea con 22 años. Y antes de mi entrada a la asamblea y de mi incursión directa en la política como un candidato independiente a la asamblea por San Miguelito, yo tuve la oportunidad como diputado juvenil y como un líder en las universidades en las que estudié de, digamos, conectar con líderes de muchos partidos políticos e incluso parte de esas experiencias sin jamás estar inscrito en un partido político, lo dejo claro. Y muchas de esas experiencias hoy salen en fotografías en redes sociales donde se busca decir que yo estuve, fui o hacía. Pero es que yo jamás rechacé la idea de participar en política y tuve la valentía y la curiosidad de estudiar cómo funcionaban distintos partidos políticos. Y me di cuenta que lamentablemente esa falta de ideologías reales, esa falta de los criterios que solidifican lo que es una estructura partidista, es lo que me hacía a mí, como bien lo dijo la decana, y como digo, ella lo explicó muy bien en el tema del derecho y de cómo debe funcionar en el abstracto, pero yo tuve en la asamblea la oportunidad de compartir con la decana cuando fue diputada, con Pedro Miguel cuando fue diputado, cuando era presidente de Varela, y debatimos la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. En un debate que recordarán ambos, y bueno, yo no creo que el alcalde Blandón haya sido ajeno a esa discusión, pese a que no estaba en la asamblea, un debate candela, que duró un año en la asamblea, en comisión, que a mí me citaban y no iban, ahora por lo menos van. A mí me citaban a la asamblea como estudiante y los diputados no iban a la comisión. Nada más iba la diputada Gómez ahí y era una sola. Ahora por lo menos el quórum se hace y tenemos la discusión de frente. En ese momento no era así. Y yo allí me di cuenta de varias cosas, porque dos diputados de mi circuito, ambos del PRD, me dijeron a mí amenazantemente que yo a quién representaba. Que lo que yo decía, ¿por quién lo decía? Que ellos me iban a ver en los barrios si yo quería ser candidato y que me iban a ver yo en las comunidades y que me iban a ganar las elecciones si yo quería correr. Y bueno, la historia es otra. Gracias a Dios y a la gente de San Miguelito, que creo que su sabiduría me dio la oportunidad de sentarme aquí hoy como el diputado más votado del circuito y del país. Pero adicional, yo me di cuenta que yo tenía un reto. Yo era de esas 60,000 personas jóvenes que por primera vez votábamos en la elección pasada. Y me enfrentaba ¿por quién voy a votar?
por uno de estos 7 que somos en San Miguelito, que acabo de conocer aquí de un año viéndolos, escuchándolos, por los otros candidatos, que muchos eran más de lo mismo, de lo que en la asamblea estaba, o me iba a atrever yo a buscar o a hacer una opción distinta. Y como dice muy bien la exdiputada, yo no me sentí identificada en ese momento con ningún partido político, como hasta el momento no lo siento. Y por eso yo, en aras a participar, en aras a buscar ser parte del cambio que quería ver, como decía Gandhi, dije, si no me siento identificado del momento con un partido político, porque coincido, y lo dejo muy claro desde este punto, yo creo en la importancia de los partidos políticos, sin embargo, no me siento identificado con ninguno, ¿por qué no participar a través de otra vía? Una vía que me permita a mí desarrollar mis habilidades, mis competencias, mis ideas, en lo que yo creo, mis convicciones. Y así lo hice y así llegué a la asamblea. Y quiero nada más cerrar la introducción en el minuto que me queda, resaltando la importancia de lo que dijo quien me presentó. Yo soy el primer jefe de una bancada independiente, que suena dicotómico, un grupo de independientes. Pero es que en la asamblea nunca había llegado tantas personas independientes con ganas de trabajar en equipo al margen de los partidos políticos y que pudiésemos agruparnos, porque la ley requiere más de 4 para eso. Y hoy lo estamos. ¿Y sobre qué trabajamos? Sobre una base programática. Porque como creo que es evidente, no estamos de acuerdo en todo, pero al inicio dijimos en qué sí estamos de acuerdo. Y sobre esas ideas plantear una hoja de ruta que nos permita, sin ser un partido político, tener una agenda común que en temas medioambientales, que en temas anticorrupción, que en temas de educación y de emprendimiento hemos logrado mejor que todas las otras bancadas que son, casi todas, más grandes que nosotros. Gracias. Muy bien. Bueno, seguimos con el licenciado, ingeniero y licenciado, colega, abogado Pedro Miguel González, ex secretario general del Partido Revolucionario Democrático, sobre el tema. Tiene usted la palabra. Sí. Bueno, gracias por la invitación. El magistrado Zamorano y todos los organizadores de este congreso. Vi que estás bien entrenado. No, de veras, cerraste en 7 exactamente. Vamos a ver si yo puedo. Todavía no me están contando a mí. Bueno, mire, quiero decirle que me siento muy elogiado de haber sido invitado a este congreso y también por los miembros del panel, porque aunque ustedes no lo crean, aunque ellos son diputados independientes, son de mis diputados favoritos. Hago esa confesión pública, a pesar de que no son de mi partido. Lo mismo que como adversario político, sin duda estoy sentado al lado de uno también de mis diputados favoritos. Él lo sabe, lo hemos hablado. Pero, vaya, el momento que vive el país es realmente sensitivo. Nosotros estamos al borde de una crisis institucional. No somos el único país de la región que lo vive o del mundo. Lo han experimentado otros países. En Perú, por ejemplo, hubo una crisis gravísima, con una situación muy parecida a la que tenemos en Panamá ahora, con un deterioro de la credibilidad de la clase política en términos generales. Y el resultado de esa crisis, que terminó con la elección de 1990 de Alberto Fujimori, fue la elección del primer presidente independiente en América Latina. Sin estructura política, terminó apoyándose en los sectores más conservadores de la sociedad y en la institución más conservadora que puede haber, que es el ejército peruano. Y las consecuencias las vimos a la vuelta de pocos años. No solo cambió la Constitución y se religió, sino que se religió por segunda vez para un tercer periodo y cae producto precisamente de la corrupción que existía, que imperaba y que se sostenía, porque más allá del tema de los partidos políticos, de los independientes, lo que tenemos que analizar es el modelo político que tenemos. En aquel momento, allá, esa estructura de la corrupción subsiguió en el tiempo. Y bueno, y afloró con aquel escándalo del señor Montesinos que derrumbó el tercer gobierno de Alberto Fujimori. Esa fue la primera experiencia. Aquí en Panamá, participé de la asamblea que propuso la reforma, o que discutió y le puso los puntos y las comas a la reforma constitucional de 2004, y después
de la Asamblea, igual que acá el ex colega Blandón, de la Asamblea que ratificó esa decisión en 2004, cuando se abre la posibilidad de que los independientes participen. ¿Quiénes fueron los dos primeros diputados electos de manera independiente en las elecciones del 2009? Un ex diputado del PALA que se cambió al PRD en el gobierno de Pérez Valladares y que después que traiciona la línea política de nuestro partido, decide irse al panameñismo, se disputa con la dirección de su partido durante el gobierno de Martín Torrijos y termina corriendo como independiente en su circuito y reeligiéndose de nuevo, el señor Tito Afú. Y la otra es la diputada actual de Cambio Democrático, Yanibel Ábrego. Y ambos, como Ricardo Martinelli ganó las elecciones del 2009, terminaron plegándose. Sí, entonces realmente aquí estamos frente a la primera diputada independiente que se sostuvo a lo largo de los 5 años con una postura consecuente con quienes la eligieron, ¿no? Ahora bien, las reglas del juego de las que hablábamos acá hace un rato, con el magistrado Heriberto Araúz, las actuales, hay que cambiarlas. Yo participé de todas las comisiones de reforma electorales desde el año 2002 hasta el año 2017. En esta no participé. Pero lamentablemente en el tema electoral tú tomas a veces decisiones que operan en contrasentido de lo que era tu propósito. Y antes, hasta en 2009 y hasta 2019, usted podía ser miembro de un partido político y correr por la libre, sin ninguna consecuencia. Un absurdo. Y ahora, a solicitud de los representantes de sociedad civil, bueno, se pegaron un disparo en el pie. En la Comisión de Reformas Electorales se le da libertad a ese más de 50% de los electores panameños que están inscritos en los partidos políticos para que hagan exactamente lo mismo. Es decir, puede firmarle siendo miembro de un partido político a un independiente, sin ninguna consecuencia. Y todo el mundo diría, cualquiera diría a simple vista, oye, qué bien. Es que estamos cercenándole la posibilidad a esos miembros de partidos políticos que estaban buscando, los aspirantes a candidaturas independientes, estaban buscando tener un universo mayor al cual apelar para poder tener la condición de candidatos independientes. Y ahora tenemos a Zulay Rodríguez, miembro de nuestro partido, liderizando, y si yo fuera apostador, apostaría, va a terminar de primera en la recolección de las firmas como candidata presidencial independiente. Igual está ocurriendo en los circuitos electorales, igual está ocurriendo. Es desvirtuar la naturaleza de lo que debiera ser una candidatura independiente, porque ahora con la consecuencia de esa reforma fue ahora cercenarle el espacio a los ciudadanos que realmente no están comprometidos con un partido político para que puedan representar a la sociedad en alguna instancia de origen o de carácter electoral. Entonces es un tema que creo que hay que revisar en la próxima reforma y creo que la lección ya les queda aprendida. Y no menciono solo a Zulay, creo que el señor Carreira, que va de segundo y no sé si termine de segundo, probablemente los tres, ya se lo pasó Melitón. Bueno, imagínense. Y lo escuché en una entrevista decir, yo soy panameñista, he sido panameñista y seré panameñista toda mi vida. Entonces lo que hemos construido en la ley es una burla a lo que es el concepto de lo que debería ser una candidatura independiente. Yo creo que para poder transformar a Panamá, yo sí creo en los partidos políticos y en sus organizaciones. Uno no puede llegar a improvisar para ejercer el poder. Pero un partido político como el que describía Ana Matilde hace un rato, yo creo en lo mismo, suscribo cada una de sus palabras. Partidos políticos que estén enlazados con la sociedad y que sean realmente los voceros de las aspiraciones de la sociedad. Y la crisis institucional que estamos viviendo en Panamá nos exige eso, que no ocurra como ocurrió, y ya estoy terminando, como ocurrió en la última elección. Hubo un candidato que deslumbró con su discurso, le drenó votos de jóvenes y de independientes para su concepto, pero nunca pudo plantearle a la sociedad panameña una verdadera propuesta de desarrollo nacional. Entonces, eso pudiera ser todavía mucho más riesgoso y que se replique en Panamá algo parecido a lo que ocurrió en Perú con
con la dictadura, pudiéramos decirlo también, del señor Fujimori. Entonces, concluyo con eso porque ya se me venció el tiempo. Muchas gracias, don Pedro. Le ofrecemos ahora la oportunidad en este primer round, como dice a nuestro presidente del partido agufista, licenciado César Blandón, para que nos dé sus impresiones. Tiene la palabra, colega. Sí, bueno, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la oportunidad. Igualmente muy honrado de poder compartir el panel con tan distinguidos participantes. Mire, yo quisiera, como es un foro académico, quizás hablar primero de algunos conceptos que para mí son importantes. Lo primero, ¿qué es un partido político? Un partido político es una asociación de personas que comparten principios, comparten una visión de país y que se organizan para llegar a gobierno y poder ejecutar esa visión de país. Desde esa perspectiva, pues hay partidos políticos debidamente conformados, reconocidos, hay partidos políticos en formación, pero también para mí hay partidos políticos que no están formalmente constituidos como tales, pero reúnen todos los requisitos para ser considerados partidos políticos. Para mí, cualquier persona que aspira a la presidencia de la República, sí, perdón, no está contando ya el cronómetro. Sí. No. Bueno, tampoco así. Me están bajando bastante. Sí. Mira, que cualquier persona que aspira a la presidencia de la República y se organiza con otro grupo de personas para llegar a gobernar el país, ese grupo que está organizado para eso es un partido político, aunque vaya por la libre postulación. No está reconocido formalmente, pero es un partido político. Para mí, Vamos es un partido político, porque se ha organizado y ha hecho postulaciones en distintas áreas y es un grupo de personas que entiendo deben compartir una visión y que quieren llegar a ser gobierno para poder ejecutar esa visión. Entonces, y lo digo en el sentido estrictamente teórico académico, porque no tiene nada de malo ser un partido político. Se ha querido demonizar el concepto y habrá uno que dice, no, yo no soy un partido político. Pero sí lo eres. Y quiero empezar por esa precisión teórica. Lo segundo, creo que ni Pedro Miguel ni yo estamos en contra de la libre postulación, todo lo contrario. Desde el 90, cuando yo era estudiante de Derecho y escribía regularmente en los medios, hablaba de romper el monopolio de los partidos políticos sobre la postulación y que era necesaria la libre competencia. Así como es buena la libre competencia en lo económico, también es buena en lo político, porque obliga a los partidos políticos ante la competencia de la libre postulación a mejorar, a cambiar, a renovarse. Y por eso cuando en el 2004 se hizo la reforma constitucional, apoyamos que efectivamente se abriera el espacio para la libre postulación. Así que aquí no estamos, aclaro, como en un ring de que esta esquina y la otra esquina, porque nosotros no estamos en contra de la libre postulación. Yo creo que tiene que haber definitivamente la oportunidad para aquellos que no quieren inscribirse en un partido político de poder ejercer su derecho a ser elegido, de la misma manera que ejercen su derecho a elegir. Ahora, como bien lo recordó Pedro Miguel, era parte de lo que yo quería recordar, ¿quiénes fueron los dos primeros diputados electos por libre postulación? Tito Afú y Yanivel Ábrego. Lo que quiere decir que la libre postulación no siempre es garantía de que lo que va a salir electo, ¿no?, es efectivamente independiente. Y eso me lleva a otra precisión teórica. Aquí hemos usado muchos, a lo largo de esta mañana, términos como si fueran sinónimos cuando no lo son. Una cosa es la postulación por partido y otra cosa es la postulación por libre postulación. Otra cosa es estar inscrito en un partido y no estar inscrito en un partido. Y yo les doy un ejemplo. Yo fui legislador suplente de 1994
postulado por un partido, porque en aquella ocasión no había oportunidad para correr sin ser postulado por un partido, pero yo no estaba inscrito, porque esa posibilidad existe. Un partido puede postular a alguien no inscrito. Como la posibilidad existe hoy en día de que por libre postulación haya gente inscrita participando a ser candidato por la libre postulación. Y de hecho, de los 3 candidatos presidenciales por libre postulación, 2 hoy están actualmente inscritos. Y 1 renunció para presentar los papeles por la libre postulación. Y otra cosa diferente es ser independiente o no independiente. Ser no inscrito no significa que tú eres independiente, como bien lo mencionaba Harry Brown en la mañana. Porque tú puedes depender de poderes económicos, puedes depender de poderes mediáticos, que también son poderes económicos, puedes, como el grupo de Radix, depender de grupos religiosos. Entonces, la libre postulación no es, bajo ningún concepto, ni jurídica ni políticamente, sinónimo de ser independiente. Como estar inscrito en un partido político, tampoco es sinónimo de que tú no tienes un criterio propio y puedes pensar de manera independiente a lo que tu partido en un momento dado pueda estar pensando. Y que no puedas tener diferencia con la dirigencia de tu partido. Entonces, para mí esos conceptos son importantes recalcarlos. Y finalmente, ya Ana Matilde y Juan Diego lo mencionaron, yo no estoy tan de acuerdo con afirmar que los candidatos por la libre postulación están en desventaja con los candidatos por partido en todo momento. Es más, hay muchos miembros de partidos que se van a postular por la libre, porque para ellos es más fácil lograr la postulación por la libre que ir a una primaria y competir con otros miembros del partido. Y vamos a la concreta de lo que está pasando ahora mismo. Ya los candidatos por la libre están buscando su firma, están haciendo campaña, están legalmente visitando, promoviéndose, y los que estamos inscritos en partidos no podemos hacer lo mismo porque el periodo de primarias nuestro es el próximo año. Entonces, como los mismos candidatos por la libre han dicho que la recolección de firmas es como una primaria, la primaria de ellos es de 11 meses, desde agosto de este año hasta julio del próximo. La primaria nuestra es de 2 meses. Entonces, ahí, por mencionar un tema que a mi juicio hace diferente y que no necesariamente en desventaja a la libre postulación, sino que más bien es en ventaja a los que están por la libre postulación. Bueno, pero el tiempo termina ahí. El tiempo se nos está yendo. Sí, cómo no. Vamos a entrar ahora a una... Sí, bueno, yo quisiera decir primero a Pedro Miguel. Vamos a alterar el orden y vamos a... Te voy a dejar a ti la parte de la plata. Pedro Miguel, que el tiro en el pie no se lo dio la sociedad civil. Hubo una demanda de inconstitucionalidad y fue la Corte la que se pronunció, porque es que el debate electoral siempre es un debate constitucional, porque es político y los acuerdos políticos, o sea, ¿cuál es la norma más política de todas? La Constitución. La Constitución no es una norma solamente jurídica, es el acuerdo de los poderes fácticos y eso se traslada al ejercicio electoral. Entonces, la norma electoral siempre es un reflejo de los acuerdos políticos. Además de eso, Blandón, no es que es más fácil, es que ustedes, o sea, los miembros de los partidos se han beneficiado de la parte fácil. Vienen a usar el sistema de la libre postulación como herramienta de participación, pero hacen que toda su membresía les firme. ¿Qué gracia tiene eso? Mientras que uno va tocando puertas, señora, buenos días, mire, yo me llamo Ana Matilde Gómez, quiero aspirar a candidata para libre postulación. Usted hace una fila con el padrón de la gente y viene y le firman. Ese es el gran problema y es la distorsión que hay ahora. Pero ¿qué vale es otro gran pecado del sistema de los partidos políticos? Que cuando empezaron a apostar, y vuelvo a decir, yo creo en los partidos políticos con sus ideologías y bien estructurados, y eso es necesario. Claro que sí, no todo el mundo tiene la posibilidad, porque no se ha educado, porque el sistema lo dejó atrás, no todo el mundo puede articularse con el poder para satisfacer sus necesidades. Se necesitan articuladores políticos. Pero dicho eso, ¿qué ha pasado?
las prácticas de los partidos políticos, cuando empezaron a apostar por cantidad y olvidaron la calidad, la ideología, la formación de los cuadros, la formación de la gente en el pensamiento político de ese colectivo, por qué se diferenciaba de otro colectivo. Cuando ellos olvidaron esa formación y empezaron a apostar por masas, vengan y vengan más y vengan más, se volvieron, se volvieron clientelistas. Eso es una patología sociocultural electoral que se está viviendo hace muchos años. No estoy diciendo que en el pasado no existía, ¿verdad? Pero ahora es mucho más descarado. ¿Cómo es posible que uno esté por la calle buscando firmas y uno escuche que están pagando $20 en una fila de personas para inscribirse y no haya fiscalización del Tribunal Electoral, el propio partido no le importa y que la gente te lo diga así, ay mami, yo no te puedo firmar porque me voy a perder mis 20 palos? O sea, eso está pasando. Entonces, ¿cómo es posible que no hagan nada? Ajá. Pedro, sí, para los efectos ya entendemos, para los efectos de la moderación del debate, entendemos que no hay diferencias en cuanto al criterio de aceptación de las candidaturas independientes. Eso no es materia de debate aquí. Todos estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Miden los partidos como parte de la democracia. Perfectamente. Y además también eso es constitucional. No vamos a discutir ese tema. Hasta que se cambie no podrá ser diferente, ¿no? Vamos ahora a ver el tema que plantea Ana Matilde. Sí. Referente a... Bueno, como quiera que en Panamá hay una, digamos, llamémoslo de esta manera, una jurisprudencia flexible. Flexible, digo yo. Flexible en el sentido de que aquí la Corte falla en una dirección ahora y la siguiente vuelta falla en el sentido contrario. De pronto conseguiríamos algún fallo que corrija eso. Pero ¿quién presentó el recurso? ¿Quiénes eran los que dentro de la propia Comisión Nacional de Reformas Electorales querían que ese escollo se le liberara? Precisamente los representantes de sociedad civil. Lo hago como una crítica sana para que corrijamos ese defecto y ejerciendo el poder en algún momento podamos lograr que se corrija ese entuerto. Para que hayan realmente candidatos independientes y no la distorsión que tenemos en este momento. Ahora, el tema ese del clientelismo no es una exclusividad de los partidos políticos, es un fenómeno social que lo vivíamos duramente hasta 1968, ya no estamos en la semana del 11 de octubre, y que se ha replicado ahora con mucho mayor fuerza en el modelo político y económico que tenemos en Panamá en la etapa post-invasión. Al final, aquí había uno que creo que también está aspirando ahora para ser candidato independiente, que marcaba de primerito. Bueno, yo no sé cómo se las arregló el Tribunal Electoral para desconocerle la firma, pero ese andaba con una chequera, andaba en helicóptero por ahí, por todo lo demás, y ese es independiente. Y ese se le cayó el helicóptero en estos días. Y ese era el mismo estilo que tenemos que enfrentar como sociedad. O sea, no es un fenómeno de los partidos políticos, es un fenómeno de la sociedad que hay que corregir sin duda. Para eso se requiere un cambio estructural. Para eso se requiere un proyecto político que lo proponga, una vanguardia. Para eso se requiere una alianza social y un liderazgo real comprometido con esa visión. Más difícil lograrlo desde la vía independiente, pero creo que los independientes tienen mucho que aportar en ese sentido. Por eso yo reitero, creo en las organizaciones políticas comprometidas con la visión de la sociedad, con el progreso social, enlazados con las organizaciones sociales y siendo voceros de esas aspiraciones en un momento determinado. Es mucho más fácil, es lo consecuente, y por eso es que es el modelo predominante, como decía el magistrado Araúz, a nivel global, a través de los partidos políticos, pero sin duda un complemento también sería organizaciones como las que se están generando ahora, que acá el amigo Blandón describe como un partido político no formal. El movimiento, se venció el tiempo, pero todo contribuye en la misma dirección. Gracias. Gracias, Pedro Miguel. Bueno, le vamos a dar la oportunidad a Juan Diego, pero sí le quiero hacer un pequeño comentario.
usted habló en su primera intervención respecto al problema estadístico. ¿Cuál es su apreciación respecto al tema de la cantidad de miembros de los partidos políticos que realmente votan por los partidos políticos? Que eso es importante conocerlo. Segundo, el tema de que los inscritos en realidad tampoco es una seguridad del crisol ese que es el momento de la elección popular donde se va a decir cuál es el producto, cómo vas a votar. Y finalmente su concepto respecto a lo que usted considera que es un político y lo que es un partido político. Porque eso es importante y lo he escuchado aquí de algunos miembros del Congreso que están interesados en eso porque no hay un entendimiento correcto, porque se usa el concepto político en una forma, pero cuando se habla de partidos políticos como que se meten a los políticos únicamente dentro de los partidos políticos, ¿no? Entonces es un tema que vale la pena como reflexionar para que tengamos claridad. Tiene la palabra, diputado. Gracias. Yo debo brevemente hacer algunos señalamientos. Lo primero, en la primaria de los partidos políticos por ley, ellos pueden hacer lo que en verdad se llama campaña según la norma, que es pagado. No, bueno, yo no estoy compitiendo. Los hoy precandidatos independientes a distintos cargos no lo pueden hacer, salvo los últimos 2 meses, que además hay algunos que lo consideramos ilegal, por lo que nadie yo creo que ha dicho que este proceso de firmas es igual o es comparable a una primaria de un partido político, porque además el universo no está medido como el de una primaria, sino que es abierto a la ciudadanía. Lo segundo, si bien es cierto el clientelismo es un fenómeno que embarga a todas las estructuras, como yo soy hoy diputado por la libre postulación y digamos que la diputada fuese diputada hoy por hoy y ella comete un acto, yo no tengo un mecanismo de control sobre ella, porque ella es diputada en su circuito y yo en el mío. Y aunque yo fuese jefe de la bancada y es parte de la bancada, no hay nada que yo pueda hacer. Pero los partidos tienen fiscales, tienen mecanismos, tienen estructuras que aparentan no estar funcionando debidamente frente a las denuncias sociales y legales que existen en diversos casos. Pero adicional, como lo vimos el sábado de la semana pasada, en un acto para mí bochornoso, porque además tuvo como centro mi hermoso distrito. Los partidos reciben con puertas abiertas aplausos y visitas de líderes del partido a personas famosas por estas conductas que hoy estamos aquí describiendo. Entonces ahí es donde uno queda un poco preocupado en cuanto a si como nosotros uno puede ser tajante en la condena de los actos o si los partidos a veces son, en algunos casos, abiertos o laxos en permitirlo y, como digo, promoverlos y traerlos a sus filas. ¿Por qué no es comparable, así sea una coalición que existe en todas las partes del mundo, con un partido? Porque como todos estábamos de acuerdo cuando todos éramos diputados, la revocatoria del mandato mía y la de la diputada Ana Matilde reposaba en la gente, no en la directiva de un partido político. Yo el día de mañana no soy quien, ni pretendo ser quien, ni hoy, ni si mañana tengo o me inscribo en un partido para revocarle el mandato a nadie, porque el mandato no lo da el partido, lo da la ciudadanía. Y eso es importante, hacer esa distinción de por qué no nos sentimos de forma, en este momento, llamados a esa estructura partidista y a esos métodos. Y lo segundo, es lo que usted no mencionó. Los partidos además se han desnaturalizado en ese afán que tuvimos que limitar por ley de reservar postulaciones. No, en este circuito yo no hago elecciones porque mis amigos o las personas que yo sé que van a ganar son tales. Yo no hago elecciones, no hago primaria. Y no solamente limito la participación, sino que entonces sin duda yo fuerzo como partido a que alguien tenga que buscar otra opción como la independiente para poder llegar a la candidatura. Yo creo que además en lo que usted planteaba, esa distinción entre la estadística numérica, y es que los partidos nos damos cuenta que han fallado en su proceso cuando en efecto tienen una membresía que debe ser fiel, debe ser consecuente con esa estructura de principios, pero cuando vemos las elecciones, vemos números, creo que en todos los casos, ustedes que están en partidos políticos me lo aclararán, siempre llega un número de votación, salvo cuando ganan, mucho menor, porque los partidos al final no están votando porque no hay una línea de principios. Y la mejor vista de eso es la Asamblea Nacional. Hoy yo escucho a líderes de partidos políticos importantes que se llaman de oposición, pero en la Asamblea todos los partidos políticos votaron por Benicio Robinson a la presidencia de la Comisión de Presupuestos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces el partido político tiene estructura, tiene línea, tiene ideología, tiene planteamientos. En la Asamblea rara vez se ven así reflejados. Cómo no, gracias. Isabel, en esa línea de debate, de lo que acaba de expresar Juan Diego,
¿Cuál es su apreciación respecto a esos hechos? Y además, ¿qué propone usted que se debe hacer a fin de que todo el mundo pueda, en un ambiente de armonía política, social, lograr que tanto los partidos políticos como los movimientos de la sociedad civil puedan coincidir en aspectos relacionados con el desarrollo de nuestra sociedad? Bueno, mira, primero yo creo en un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente para aprobar una nueva constitución. Creo que la revocatoria de mandato en manos de los partidos debe ser eliminada, siempre lo he planteado. Pero la revocatoria de mandato en manos de los partidos solo existe en Panamá, para que estemos claros. Y eso no es lo que te define si eres partido o no eres partido, Juan Diego, que haya revocatoria de mandato. Entonces, por otro lado, yo también creo que uno tiene que basarse en cifras y no en suposiciones. Ana Matilde, yo estoy seguro que la mayoría de las firmas que usted ha recogido son de gente que está inscrita en partidos políticos, porque así lo dicen las estadísticas. Más del 60% de las firmas que se han recogido es de personas inscritas en partidos políticos. Usted ha hecho una aseveración de que, por ejemplo, si yo estoy inscrito en el panameñismo y voy por la libre, los panameñistas van en masa y que esa es la ventaja que tiene. Eso no se compadece con las cifras. Los candidatos panameñistas, el que está inscrito en el partido hoy en día por la libre postulación para presidente, el 13% de sus firmas, el 13% solamente vienen del panameñismo. Es más, tiene más firmas del PRD que del panameñismo. Asimismo, los que estaban inscritos en el panameñismo, pero que ahora están recogiendo por la firma. Hay uno de ellos, el que está de tercero, que el 8% de sus firmas son del partido panameñista. Tiene más firmas del PRD y de RM que del panameñismo, pero también tiene muchas más firmas de gente que no está inscrita en partidos. Así que eso no es cierto y no se compadece con la cifra. Entonces, nosotros aquí, el debate que se planteaba sobre eso, ¿cuál es? Los de la libre postulación que no están inscritos en partido dicen, no, que los que están inscritos no vengan a aspirar por la libre. Eso no puede ser, eso está mal. Yo estoy de acuerdo con que está mal. Pero ojo, los que sí están inscritos en partido sí me pueden firmar a mí. Eso sí está bien. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Ese que está inscrito en un partido firma para escoger un candidato a diputado, por ejemplo, firma por usted para que usted sea candidata a diputada por el 8-3, pero luego en la primaria del partido va y vota también para escoger los candidatos del 8-3. Esa persona ha concurrido para escoger candidatos por la libre y por partido. El que no está inscrito no lo puede hacer. El que está inscrito en un partido solo puede votar en su partido y si no firma por la libre solamente escogió el candidato de su partido. Entonces esa dicotomía es una dicotomía a la que se refiere Pedro Miguel, porque si tú permites que personas inscritas puedan ir por la libre y permites también que personas inscritas puedan firmar por la libre, y después te quejas de que por qué los partidos están teniendo más los candidatos que la gente que no está inscrita en partido, hay ahí, en mi manera de ver humildemente, un contrasentido. Gracias. Gracias. Ana Matilde, Sí, sobre ese tema sí, yo le quiero agregar algo para sobre ese tema específico, cualquier cifra que tú des a 2 meses también es parcial y es subjetiva porque todavía faltan 8 meses, 9 meses más recogiendo firmas. Así que no sabemos cómo van a quedar esos candidatos. Y sí hay candidatos a otros cargos que no son los presidenciales, que no los mencionaste aquí, no dijiste una sola estadística de eso, que sí están recogiendo firmas de los partidos. Yo estoy de acuerdo en que se hubiera limitado, y lo he dicho siempre en la comisión, en la mesa de reformas electorales, que nosotros peleáramos por el universo que no está inscrito. Así debería ser. Nosotros deberíamos ir a unas primarias de personas no inscritas. Vamos públicamente y de ahí salgan los candidatos. Ojalá fuera así, pero no es así. Así que el sistema, ¿qué ocurre con los que están inscritos en partidos? Que son personas más politizadas, personas más empapadas del movimiento político, de cómo es. El ciudadano que no está inscrito, salvo que tenga algún familiar o alguien muy cercano dentro,
muchas veces ni siquiera conoce el proceso electoral, solamente va a votar cada 5 años. Yo en lo que estoy en desacuerdo es que los partidos permitan, sabiendo que hay disfuncionalidades y distorsiones que podrían corregir por ser un colectivo y que deberían contribuir a que las cosas vayan mejor, que permitan que todo esté mal y no importa. O sea, ¿qué importa que tú sabes que ese es miembro del partido o era miembro hasta ayer? Y hoy está y saben que están trabajando con el padrón. Eso no lo tenemos nosotros. Nosotros solo tenemos acceso al listado que nos dan si llegamos a ser candidatos, el listado de simpatizantes. Los partidos políticos tienen todos los padrones electorales de todos los circuitos. Sí hay desventajas, no es que es más fácil. A mí también me gustaría que solamente fueran personas no inscritas a las que yo pudiera abordar, pero no es así el sistema y ustedes podrían ayudar a corregir. Y lo que también ocurre con el tema de los partidos políticos es que en la Constitución dice que los diputados representan a sus partidos políticos. Ahí sí hay un mandato para que ustedes corrijan a sus miembros, que de alguna manera realmente ese fiscal del partido, esa directiva que hay, sea para mejorar la conducta de sus miembros en algo hasta donde sea posible. Sino cuál es el sentido entonces de militar o que haya militancia política si no va a haber formación política, no hay corrección ciudadana o no hay corrección cívica, no hay formación política, entonces ¿para qué? Ese es mi punto de vista. Gracias, Ana Matilde. Juan Diego, vuelvo al tema porque es interesante analizar nuevamente que todo parte de un concepto que es político y que es partido político. Yo quiero ayudar un poco al debate. Antes de la reforma a la que se refirió el magistrado Araúz, existía una norma en el Código Electoral que decía que los partidos políticos son órganos de expresión de la voluntad popular. Eso existía antes de la reforma. Posteriormente, tenemos el artículo 47, que los partidos políticos son organizaciones de interés público. No se preocupe. Interés público con personalidad jurídica reconocida por el Tribunal Electoral, constituidos por ciudadanos en goce de sus derechos políticos en torno a una declaración de principios sin fines de lucro, cuyos recursos y administración con transparencia y se rigen en cumplimiento de la Constitución política y la ley. Entonces, tenemos ahí un problema de interpretación social, ¿no? Partidos políticos como organizaciones de interés público y políticos como personas que están interesados en la cosa pública. Yo quiero escuchar sus conceptos respecto a eso, porque eso es importante. Y también les recuerdo a la audiencia que hay que leerse el Código Electoral, porque el 5 de enero vence el término para que se cambie en residencia, del 23. Hay términos para lo que hacía referencia el diputado Juan Diego con respecto a los cargos reservados. Usted también como que tiene sus reservas respecto a esto, que no tienen los partidos. Y también hay un tema que podemos abordar, no sé si a ustedes les interesa, que es el tema de la postulación de candidatos por libre postulación que después puedan ser postulados por los partidos políticos. Así que tiene la palabra, diputado. Gracias. Mire, yo creo que los partidos políticos deben sin duda ser parte de ese debate nacional en el que todas las personas participen y cada una de la esfera que se sienta partícipe. Pero yo creo que lamentablemente, como algunas estructuras partidistas en algunos momentos, porque no puedo generalizar, han caído en esos vicios del clientelismo y de la desideologización de la que habló la diputada Ana Matilde hace un momento, la gente se inscribe sin saber. Por ejemplo, y ojalá el exsecretario general del PRD me corrija, yo tengo entendido que el PRD es un partido de ideología socialdemócrata, es decir, está ubicado en la centroizquierda, que además se ubica en el Foro de Sao Paulo y otros espacios internacionales. Si uno analiza los postulados básicos, porque tampoco soy experto, de la socialdemocracia, con las últimas expresiones legislativas amparadas por el Ejecutivo, el legislativo controlado por el PRD, y el presidente siendo un miembro del PRD, no se me ocurre algo menos socialdemócrata que algunas de esas últimas expresiones legislativas. Entonces uno se pregunta ahí, si yo mañana soy o me quiero inscribir al PRD, ¿me inscribo por la ideología,
me inscribo por lo que estoy viendo que están haciendo, me inscribo porque alguien me dijo, me inscribo porque me ofrecen un trabajo. Entonces, si esa realidad, como bien lo dijo la diputada Ana Matilde, no se controla, nunca van a poder ser lo que usted mencionó, don Rubén, y es que esos centros de pensamiento para el debate nacional y que tengan ese interés público. Porque al final, ¿cuál es? Hoy en día creo que hay 10, o 9 partidos políticos reconocidos. Y hay algunos históricos, como el PRD, el panameñismo, el Molirena, el Popular. Hay algunos más recientes, pero importantes, como el Cambio Democrático. Y el resto de los que quedan, que no son menos importantes, hay algunos que uno se puede preguntar, ¿y estos en qué creen? Porque como no han tal vez tenido la oportunidad de gobernar, uno no podría ubicarlo fácilmente o en un pensamiento o en una acción. Entonces, ¿cómo uno lo circunscribe en una forma de pensamiento para decir, yo me inscribo? Y para cerrar el tema ese que usted mencionó, el tema de la reserva, ¿qué pasa hoy? La ley quedó tan, en algún sentido, chueca y lamentablemente echa la ley, echa la trampa, que hay personas ahora buscando ser presidente de la República desde un partido a través de otro, a través de ese mecanismo de reserva. Dejo de ir a la primaria en un partido porque no la convoco, me postula otro en una alianza, aunque yo soy de otro partido. Entonces, esa clase de actuaciones que los partidos políticos a veces construyen en hacer son menos democracia. Y yo lo que le podría decir a lo que han dicho ambos, al final yo creo que nunca más democracia es malo y por ende tener más espacios de participación abierta es lo más positivo, pero eso no es lo que se busca a veces y es lo que se deja ver con algunos sesgos de directivas o de decisiones que toman a veces los partidos políticos. Gracias. Licenciado Pedro. Bueno, quiero hacer algunas precisiones a manera de docencia. El concepto de la revocatoria de mandato surgió en las reformas constitucionales del año 83, una comisión en la que la mayoría de sus miembros eran representantes de la oposición al gobierno en aquel entonces, distinguidos juristas recordados por nosotros. Uno de ellos fue Ricardo Arias Calderón, que era el presidente del Partido Demócrata Cristiano. Ellos habían tenido un diputado en la década del 60, ahí en Azuero, el tío, casualmente el presidente de la República, Aarón Cohen. Y salió electo por la democracia cristiana, ganó el gobierno liberal de Marco Robles y terminó plegado al gobierno. Entonces, con esa experiencia, siendo un partido pequeño como lo era la democracia cristiana, se instituye dentro de la Constitución ese concepto para proteger a los partidos pequeños del ejercicio del poder. Y en la práctica lo que ha ocurrido es que solo se le ha aplicado a un diputado del PRD cuando estábamos en el poder. Es decir, solo un partido político en el poder. La ley de la que nos habló aquí el magistrado, del año 2010, esa fue una ley para proteger a los tránsfugas de los distintos partidos políticos, entre ellos del PRD. Teníamos 26 diputados, él compró, no puedo decirlo de otra manera, compró 9 de la Asamblea, a otros los contrató bajo la mesa, pero compró a 9 que se cambiaron para Cambio Democrático, se llevó de otros partidos políticos y bueno, después se llevó los del panameñismo, pero cuando dictaron la ley, los panameñistas la apoyaron, por cierto. Popi era el presidente de la Asamblea. Cuando dictaron la ley todavía estaban, tú sabes, en la alianza. No habían echado a Varela del gobierno. Cuando aprobaron la ley, lo hicieron para evitar que se aplicara la revocatoria de mandato que el PRD, aquella dirección que teníamos, quería aplicarle a esos diputados tránsfugas. Entonces, en efecto, eso fue algo totalmente arbitrario y yo estaría de acuerdo con que cuando hagamos una reforma constitucional haya normas que tengan una categoría distinta, que requieran una mayoría calificada en la Asamblea Nacional para que no cualquiera pueda jugar con las normas electorales como lo hizo el señor Martinelli en su momento. El tema, refréscame la memoria, ¿qué fue lo que dijiste, Juan? No, miren, lo de la ideología de los partidos políticos. En efecto, hay un debate dentro de nuestro partido. Nosotros encontramos la opción viable después de la invasión, esto yo lo he dicho en otras ocasiones, en foros públicos, en lo que es la extrema derecha del torrijismo, entendiendo al torrijismo como un movimiento heterogéneo de corrientes diversas. En la figura de Ernesto Pérez Valladares y con Martín Torrijos nos movimos un poquito al centro, con la aplicación de una serie de políticas públicas que se dictaron en ese gobierno para combatir casualmente las disparidades sociales.
Y con Balbina Herrera tratamos de movernos al centro izquierda donde debiéramos estar, pero fracasamos y le dejamos el poder entonces a la extrema derecha y la extrema derecha corrupta de la sociedad panameña con la elección del señor Ricardo Martinelli. Y nosotros seguimos en ese debate para que este partido socialdemócrata se ubique donde debe estar, porque el problema no es de Panamá. Si tú te vas allá a España, donde está el Partido Socialista Obrero Español gobernando la aplicación de las políticas neoliberales en Europa y en los países en los que han gobernado partidos socialdemócratas, se ubicaron siempre a la centro derecha. Y es lo que ocurrió con el gobierno del doctor Pérez Valladares y lo que ocurrió en alguna medida también con el gobierno de Martín Torrijos. Nuestra aspiración, y disculpe, es movernos más al centro para ubicarnos donde deberíamos estar. Bueno, vamos acá con para concepto respecto a este tema que se está... Sí, bueno, yo reitero que a mi juicio es importante que el país tenga un debate amplio sobre el cambio constitucional que es necesario y que me parece que la vía más democrática de hacer ese cambio constitucional es a través de una asamblea constituyente. En esa asamblea constituyente debe debatirse el régimen político que tenemos en el país, sobre cómo se elige a los diputados, sobre el tema de la revocatoria de mandato. Reitero, para mí, y lo planteé en la reforma del 2004, la revocatoria de mandato en manos de los partidos debe desaparecer y debe estar en manos de la ciudadanía, que es la que elige a los diputados, sean por la libre o sean por partido, siempre es la ciudadanía la que elige a los diputados. Por eso, como presidente de un partido ahora mismo, yo me he negado a aplicar revocatoria de mandato, porque no creo en ella y yo no puedo ser inconsecuente de en un momento decir que no estoy de acuerdo con la revocatoria de mandato de los partidos y luego, como presidente del partido, aplicar revocatoria de mandato, por más que me pudiera dar la herramienta para sacar a los que yo no quisiera que tuvieran en el partido. Pero no, si no creo en la revocatoria de mandato de los partidos, no puedo estar aplicándola. No. Y quienes se oponen a ella no pueden estar diciendo y criticando a los partidos, diciendo es que ustedes no aplican la revocatoria de mandato de los partidos, si tú estás diciendo que eso está mal. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, el tema de las ideologías, yo estoy totalmente de acuerdo, pero ojo, ha habido un proceso mundial que se debate sobre la desideologización, donde ha sido cada vez más común que se vayan cerrando, se vayan borrando más bien las fronteras ideológicas. Pero eso que se dice en los partidos también se aplica a los que son por la libre postulación. ¿Cuál es la ideología? Centro izquierda, centro derecha, derecha extrema, extrema izquierda. ¿Cuál es el concepto para que entren a ser candidatos por la libre postulación con Vamos, por ejemplo? O sea, la misma crítica que haces a un partido es la misma crítica que debes hacer a un movimiento que te está postulando. ¿Cuál es su visión de país? ¿Dónde se suscriben ideológicamente hablando? ¿Por qué recibe gente que eran dirigentes del PRD o eran dirigentes de otros partidos como candidatos por la libre postulación? ¿Cuál es el criterio? Si son partidos que supuestamente no se compadecen con la forma de pensar de ustedes. Es lo mismo que podemos decir de los partidos políticos, por supuesto que sí. Pero mi llamado sería a que definitivamente nosotros como sociedad, inscritos y no inscritos, tenemos que hacer un debate mucho más profundo sobre el sistema político que tenemos hoy en día, sobre los cambios que indudablemente son necesarios hacerle a ese sistema político y sobre los vicios que tiene nuestra clase política, inscrita y no inscrita también. Y sobre esa base, entonces, poder enrumbar el país por el camino correcto de, reitero, para mí imposible llevar el país hacia donde debe estar si nosotros antes no hacemos un cambio de constitución y una asamblea constituyente. Y termino con lo siguiente por las cifras que hablábamos. Sí, es cierto, el 50% de la población está inscrita en partidos políticos, pero el 76% en la elección pasada votó por candidatos de partido. O sea, gente que no está inscrita en partido, no votó por lo de libre postulación, votó por los candidatos de los partidos. Esa también es una reflexión que hay que hacer. Gracias, licenciado Blandón. Bueno, antes de darle la palabra al diputado Juan Diego, que está interesado en hacer una réplica a lo que acaba de decir el licenciado Blandón, sí quiero hacer un pequeño comentario, ¿no? El tema aquí es que estamos todos de acuerdo en que la libre postulación es una respuesta firme y categórica a la democracia y que se ha avanzado en algo en ese camino, ¿verdad?
Dos, que hay deficiencias en los conceptos de funcionamiento interno de los partidos políticos que pueden corregirse. Que también hay algunos problemas de carácter administrativo o de carácter legal o de acceso a ciertas garantías por parte de los candidatos por la libre postulación. Yo creo que aquí hemos sido objetivos porque la idea de este instituto es ver los temas en forma objetiva, no de ninguna parcialidad con respecto a esto, sino tratar de abrir las mentes respecto a los temas para pensar. Luego también aquí ha quedado en el aire el tema de la Asamblea de Diputados. Aquí todos son diputados. Que ha quedado en evidencia la gran fuerza del poder legislativo, que se entiende como primer poder de la nación. Y se ven las discrepancias y las actitudes que responden a otros asuntos que no hemos profundizado, pero que sí radica mucha responsabilidad en el seno de ese organismo que se llama Asamblea Nacional. Pero bueno, ya ese es un comentario y luego vamos a ver si le damos una oportunidad por si la sala está de acuerdo, unos 3 minutos a cada uno para que haga sus conclusiones finales. Y si se quedan y quieren hacer algunas preguntitas, porque yo creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, le podemos dar oportunidad a unas 10 preguntitas, no tampoco que nos vamos a quedar, o unas 5 preguntas específicas. ¿Cuál es el apuro? ¿Ah? Si no tienen apuro, porque en realidad lo que no quiero es abusar del tiempo de la audiencia. Entonces, unas 5 preguntas, o 4 preguntas, una para cada uno o 2 para cada uno de los panelistas, entonces salimos de esto y ya cumplimos con un debate aquí para ir orientando. Tiene la palabra, diputado. Yo nada más quiero responder muy brevemente a las cuestiones que planteó el presidente del Partido Panameñista. Lo primero, se puede hacer el reclamo, y es un reclamo constructivo, como digo, a los partidos políticos porque son estructuras basadas por principio en una ideología. No así como se reconocen en todas partes del mundo hoy por hoy, que se puedan crear coaliciones o movimientos o agrupaciones programáticas, como lo somos nosotros y lo hemos descrito así desde el día 1. Y están basadas en un programa que se está construyendo y se ha construido ya sus bases, producto del acuerdo de todos sus miembros, y que justo por eso permite la pluralidad de opiniones. Y en cuanto al tema de los partidos políticos o miembros o no miembros, la coalición en ese acuerdo de voluntades fue muy clara. No vamos ni permitimos en su momento la inclusión de miembros de dirigencia de partidos políticos. Y, por ejemplo, hay exdirigentes de partidos políticos, llámese miembros de la Junta Directiva, del CEN, de otros, corriendo por la libre postulación y no están en la coalición. Lo que sí hay, y yo ahí reitero el punto, es mucha gente decepcionada del Partido Panameñista, del PRD, creo que sobre todo de esos dos, que hoy, en sus aras a querer trabajar por un país y que no encontraron la vía de hacerlo honesta y democráticamente en sus partidos, trabajando de aspirar con nosotros, pero que nunca ocuparon un espacio de dirigencia en los partidos. Así que sí es importante dejar eso claro y de que no es que estamos agarrando dirigentes, ni robando, ni que yo llamo a los partidos a decirle, oiga, véngase para acá. Muy por el contrario, es gente que se fue decepcionada de algunos partidos políticos determinados por determinados escenarios y que buscaron una vía para concursar y que lo pueden hacer. Porque además, ya lo que sí es clave, se comparten los mismos valores en una declaración de principio y luego de un proceso de formación por el que todos los candidatos han atravesado. Nada más para dejar eso como la réplica y pasar a lo que ustedes dijeron. Gracias. Bueno, al inicio de este debate comenzamos con la licenciada Ana Matilde por la mano izquierda para las conclusiones finales. Ahora, porque yo sé que ella me va a reclamar cuestiones de equidad y evitar un comienzo con... Vamos a terminar con ella. Comencemos con la mano derecha para las conclusiones finales. No con la derecha, sino con el licenciado Blandón. El Partido Panameñista está escrito a la Internacional Demócrata del Centro. El centro. Mira, empiezo por señalar nuevamente y reiterar. Para nosotros es beneficioso que el elector tenga la posibilidad de escoger entre candidatos postulados por partidos y candidatos postulados por la libre postulación. Yo creo que eso es bueno para la democracia panameña. También tengo que coincidir en que el país necesita de más democracia, no de menos democracia. Y no es algo superficial afirmarlo, porque realmente cuando hemos estado viendo las encuestas que se han estado haciendo, los estudios,
sobre la cultura política del país, la realidad es que cada vez una mayor parte del país estaría a favor de gobiernos no democráticos si le resuelven sus problemas cotidianos. Y eso es un gran riesgo para nuestro país. Entonces, definitivamente que nosotros tenemos que ir, tanto los que estamos inscritos en partido como los que no están inscritos en partido, hacia fortalecer la democracia y generar cada vez mayores espacios de participación y de transparencia. En eso estamos totalmente de acuerdo. También creo que es importante dejar claro que a nuestro juicio no se debe descalificar a nadie, ni tampoco ponderar a alguien por el solo hecho de que esté o no inscrito en un partido político, porque hay gente buena y mala que está inscrita y hay gente buena y mala que no está inscrita en ningún partido político. Dicho eso, reitero, es necesario que nosotros hagamos un cambio constitucional. La vía más democrática es la Asamblea Constituyente, porque nosotros tenemos que fortalecer a los partidos políticos, porque no hay otra forma de llegar a gobierno y gobernar un país si no es a través de una asociación de personas que comparten una visión, principios y que tienen la meta de ser gobierno para ejecutar ese plan y esa visión. Eso es un partido político, llámale coalición, movimiento, partido, como lo quieras llamar. Eso, en ciencia política, es un partido político. Y no tenemos que fortalecer la democracia a través de fortalecer los colectivos de participación política como son los partidos. Y yo creo que ese es el camino correcto por el que debe deambular el país, y tenemos que pasar del discurso de las descalificaciones al discurso de construir consenso sobre la base de los cambios que queremos realizar en nuestro país. Gracias. Gracias. Palabra Pedro Miguel. Me toca. Bueno, yo coincido en que hay que cambiar el modelo constitucional. Nosotros necesitamos un modelo constitucional que limite el superpoder presidencial, que genere balance entre los poderes del Estado. Un modelo constitucional que le garantice autonomía presupuestaria y financiera a las entidades que a la luz de la Constitución deben operar de forma independiente. Me refiero a la Corte Suprema, o al órgano judicial, al órgano legislativo, pero también a la Contraloría, a la Fiscalía General Electoral, al Tribunal Electoral, es decir, todas las entidades que debieran operar sin esa condición de presión de carácter presupuestario que ejerce el órgano ejecutivo. El ejecutivo somete la voluntad de las distintas instituciones, estas instituciones, a través de la vía presupuestaria. Generalmente lo hacen así. Eso hay que cambiarlo. Lo otro es el tema de fortalecer a los gobiernos locales. Y Panamá es uno de los países más centralistas. Es absurdo y súper ineficiente la administración del poder si nosotros no garantizamos los recursos a nivel de las localidades para que puedan ser gestores de su propio desarrollo. Pero paralelamente se requiere el empoderamiento ciudadano para que haya no solamente la participación de los ciudadanos en la elaboración de los presupuestos, sino en la fiscalización ciudadana en la ejecución de los presupuestos, porque lo otro sería descentralizar la corrupción. Dentro de esa participación ciudadana, por supuesto, que están las candidaturas independientes con las que nosotros estuvimos de acuerdo cuando reformamos la Constitución en el año 2004. Pero hay que resolver una serie de escollos. Creo que no debe fortalecerse la participación de los ciudadanos por la vía independiente, debilitando a las organizaciones políticas como los partidos, por ejemplo. Y eso es lo que está ocurriendo. Ni ellos, los que aspiran a ser candidatos independientes, obtuvieron lo que querían, pero al mismo tiempo debilitan la estructura de los partidos políticos. Al final, ¿qué queremos? El bien y el bienestar común. Y es sumamente riesgoso tener partidos políticos desideologizados, como se han descrito aquí, sumamente peligroso tener la posibilidad de que quienes asciendan al poder lleguen sin una verdadera propuesta para el desarrollo nacional. Ya el último candidato independiente, o el que quedó de primero en las últimas elecciones como independiente, creó su partido político. Ya no es independiente. No sé si posteriormente ocurre lo mismo con la coalición. Fíjense que ya no es un partido político, sino más bien como una coalición de organizaciones con carácter independiente dentro
de este movimiento. Pero que enhorabuena, porque al final, si el día de mañana pudiesen acceder al poder, debe haber un referente, debe haber una propuesta y no un salto al vacío para la sociedad panameña. Gracias. Gracias. Yo debo coincidir plenamente con varios puntos. Lo primero es el cambio urgente al modelo constitucional y la importancia que eso signifique para poder rediseñar nuestra parte orgánica, que es cómo operan los poderes del Estado a través de lo que en otros países existan. Lo segundo, que en ese mismo modelo podamos todos, como bien lo dijo el profesor Araúz, avanzar de lo que conocemos o somos a lo que podemos ser. En México hay reconocimiento legal a movimientos políticos, que no son partidos ni son independientes, pero son un híbrido que camina por el medio y que existe en México y en muchos otros países y funcionan perfectamente bien. Y que también parten del entendimiento del apoyo necesario a fortalecer los colectivos. En eso estoy de acuerdo, porque lo que no podemos tener son más caciques o más caudillos que alimenten la idea individualista, cuando este país y cualquier país del mundo se cambie en equipo, sobre ideas y sobre acciones concretas, no sobre una persona. Adicional, yo creo que tenemos que entender algo, y es que yo no estoy aquí criticando a los partidos políticos. Lo que sí quisiera ver para sentarme, y hoy lo digo yo desde mi esquina como diputado independiente, dispuesto a sentarme en ese consenso. No podemos sentarnos en un consenso con, uno, organismos u organizaciones que no partan de una autocrítica clara y transparente que tiene que hacerse. Y dos, de un detenimiento de las actuaciones hoy cuestionadas. Yo no puedo sentarme a crear un consenso por un nuevo modelo constitucional con diputados de la Asamblea o miembros de un partido político representados en la Asamblea que hacen todo lo contrario. No se puede. Entonces yo creo que es importante la coherencia y creo que allí, lo puedo decir muy bien, como lo reconoció con mucha humildad Pedro Miguel González, la diputada independiente es la única que ha entrado y salido, cosa que aspiramos hoy al menos 4 diputados en la Asamblea que formamos parte de esa bancada independiente. Ser consecuente. Porque yo como partido al final no puedo decir algo y hacer otra cosa. Y por eso nosotros queremos ser juzgados por eso, nuestras actuaciones. Y por eso es importante esa consecuencia, esa autocrítica que todos debemos hacernos. Muy bien lo han dicho, yo lo reitero. Hay gente mala no inscrita en partidos políticos, así como hay gente buena inscrita en partidos políticos. Lamentablemente, si nos vamos a los números, y eso es lo que yo he visto al menos en la calle, la mayoría de la gente buena de los partidos políticos que no forma parte de su dirigencia opta por apoyar a gente no inscrita en partidos políticos. Y eso por algo debe ser. Entonces, ese método de autocrítica, de saneamiento, de recuperar la formación y la credibilidad de los partidos debe ser parte de ese proceso en el que, reitero, me suscribo hoy públicamente para construir un consenso nacional, que no es solamente yo o los independientes, sino que requiere que todos los actores nos sentemos en la mesa a discutir por el futuro del país. Pero pensando en eso, en el futuro del país, no en lo que me conviene, en lo que me convino, en lo que yo pienso que fue o en lo que yo hice, sino en lo que tiene que ser. Y allí termino diciendo algo, me agrada ver tanta gente joven participando hoy de este foro y de la política, porque somos nosotros los que, yo porque estoy, pues, pero yo porque me metí un poquito antes, colado con 22 años a la Asamblea, pero somos nosotros los que no hemos estado, los que tenemos que entrar a hacer las cosas diferentes. Gracias. Bueno, yo concluyo ya haciendo un llamado a la acción y participación política de todos. Todos somos en algo políticos. No importa que sea a través de un colectivo político, si usted se siente representado, o a través de la libre postulación como una herramienta que permite la materialización de un derecho humano, que es el derecho humano político a ser elegido y que solamente se puede garantizar para aquellas personas que no están inscritas en partido a través de la libre postulación. A que todos participemos, pero no con las mismas prácticas. Si nosotros utilizamos lo mismo que hemos criticado históricamente de los partidos, el clientelismo, el que hay para mí, el buscar un puesto de trabajo, que me nombren al amigo, que la corrupción que hay que combatir es la de otro porque la mía es una situación particular, la mía no es corrupción, es un problema que yo tuve, y cosas como esa. Si seguimos con prebendas burocráticas, con privilegios, con favoritismos, si nosotros llevamos esas prácticas a la libre postulación, de nada sirve que se abra el mecanismo. Entonces, invitarlos a la participación, decirle al compañero Blandón, al amigo, que yo no voy por ahí preguntándole a la gente si está inscrita en un partido para que me firme. La gente me dice, venga licenciada que le voy a firmar. Si están inscritos en partidos o no lo están, eso es lo que
sabré después los que tienen acceso a esa estadística, porque esa sí, sería bueno saber cómo usted la tiene, porque esa el Tribunal Electoral no la ha publicado. Así que bueno, mi llamado es que ustedes participen. No la ha publicado por persona. El Tribunal Electoral dio una cifra global. En Next TV la dieron. Ah, bueno, entonces hay que saber cómo Next TV la tuvo. Bueno, muchas gracias a todos y pues a la orden para cualquier pregunta. Damos por terminado el debate. Nosotros sabemos cómo Next TV se hace de la información. Sí, vamos a cerrar el debate reconociéndole la excelente participación a todos los